Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos comenzando en esta mañana para continuar con todo lo que es esta escuela de profetas y estamos en la segunda parte de lo que es actos proféticos. Realmente el Señor ha usado mucho la clase anterior, muchos hermanos me llamaron, me contaron que estaban ya haciendo todos estos actos proféticos, ¿verdad? Y son muy importantes para estos tiempos, recordar todo lo que el Señor nos ha estado guiando, nos estaba enseñando hasta acá en todo lo que es esta autoridad que viene, ¿verdad? Para decretar en el mundo espiritual, para hacer actos y decretos en el mundo espiritual. Yo creo que es una parte fundamental de todo lo que es el recorrido de un vaso profético, de alguien que está llamado a este ministerio profético. Así que les invito a participar de esta segunda clase, de esta segunda parte de lo que es la escuela de profetas en este tema de los actos proféticos. Vamos a ver, es muy interesante. Es muy interesante lo que vamos a compartir en este momento sobre esta segunda parte de lo que es actos proféticos. Amén. Vamos a identificar lo que es la palabra en sí. Si indagamos el significado de la palabra acto profético, podemos comprender mejor lo que implica este término. En Webster define profético como teniendo los poderes de un profeta, teniendo la naturaleza, conteniendo una profecía que predice o que presagia, ¿no? Entonces todo lo que tiene relación con el profeta, con lo que es este mover profético, tiene esa naturaleza, va con ese poder de la palabra, con ese poder, ¿verdad?, que sale de una unción profética, donde se está anunciando algo, donde se está presagiando algo, ¿verdad?, o prediciendo algo. La palabra hecho define como un asunto hecho, un acto, una acción o un decreto. Entonces, cuando un profeta, ¿verdad?, o un vaso profético actúa en base a una palabra, ¿no?, está estableciendo un decreto de parte de Dios, está estableciendo una acción que se está haciendo, que ya comenzó, a partir de ese momento la acción empezó y la acción está avanzando hacia el propósito que Dios está determinando a través de la boca del profeta. Si nos unimos las dos definiciones, el término acto profético significa un asunto o acto hecho, teniendo los poderes de un profeta, una acción o decreto que predice o presagia. Amén. Entonces, cuando un profeta de oficio, ¿verdad?, determina hacer un acto profético, no es algo tan liviano, sino que ya está estableciendo, ¿verdad?, algo que ya está concluido, algo que ya está hecho. Un poder se está soltando a través de la palabra del profeta, a través de la acción también del profeta. Recordemos muchos eventos en la Biblia, ¿verdad? Cuando el profeta hace algo, está decretando, está constituyendo algo, está presagiando algo que está ya por ocurrir, ¿verdad? Entonces eso cambia las atmósferas, cambia las situaciones. Habrá momentos en que el Espíritu Santo lo guiará a orar de maneras que pueden ser diferentes a su forma de orar usual. Quizá Él le dará ideas o retratos de cómo Él quiere que usted ore. Algunas posiciones incluyen estar en pie, caminando con las manos levantadas, con los ojos elevados hacia arriba, o estando de rodillas o inclinado, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo muchas veces va a guiar la oración, ¿verdad? Nosotros en lo que es el ministerio de intercesión lo hemos visto eso muchas veces, ¿no? Definimos una manera, muchas veces, cómo vamos a estar orando. Algunos lo hacen de rodillas, otros lo hacen parados, otros lo hacen caminando, ¿verdad? Otros lo hacen con las manos levantadas, levantando sus manos al cielo. Son diferentes las formas como Dios usa el vaso profético para el momento de la oración y de la intercesión.
Así como usted llega a sentirse cómodo con alguna de las dimensiones físicas promedio de oración, usted se sentirá a gusto con el otro orden de símbolos proféticos o acciones especiales de oración a que Dios nos incita de tiempo en tiempo, ¿no? Entonces ya como que se establece en nosotros una verdad en el mundo espiritual acerca de algunos actos, hechos proféticos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a orar por la tierra, para que la tierra sea sanada, sea restaurada, un lugar que tomamos para poder entrar a tomar posesión de ese lugar, ya sea un lugar alquilado, un lugar, un terreno, algo donde se va a establecer la obra de Dios, ¿verdad? O una ciudad, o un pueblo, un lugar donde se quiere la sanidad de ese lugar, se requiere la presencia de Dios en ese lugar, se está estableciendo un tiempo de cambio porque en ese lugar se realizó mucha brujería, etcétera. Entonces, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? A nosotros se nos ha hecho como costumbre usar el vino, la sal y el aceite, que son símbolos que representan, que tienen diferentes representaciones, pero que juntos realmente causan un impacto en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con el vaso profético. Ya se hace conocedor, ¿verdad?, de los actos proféticos, de las acciones especiales que se puede hacer en oración, de las armas espirituales que Dios ha dado, y ya forma parte de ese, no solamente de esos hechos, de esos actos, sino también de esas armas, ¿no? Como dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, las armas que Dios nos ha dado no son físicas, son espirituales. Y solamente cuando uno entra en este campo profético, en este campo, ¿verdad?, de lo que es los actos proféticos, la intercesión profética, uno se siente a gusto, uno se siente, como se dice, como pez en el agua, realizando, ¿verdad?, estos actos, estos ejercicios proféticos vienen a ser parte del ministerio ya, ¿no? Dios puede usar estos símbolos proféticos más de lo que imaginamos. Aun si estos no tienen mucho sentido para nosotros, la obediencia al Espíritu es lo requerido. Un poquito de fe va por un trecho muy largo cuando esta es reforzada con la total concentración del Espíritu, la mente y el cuerpo. Es decir, el profeta tiene que estar completamente involucrado en el acto profético. No puede estar haciéndolo solamente por costumbre o porque ya es parte de una práctica espiritual, ¿verdad?, religiosa, sino que todo su ser tiene que estar, todos sus sentidos tienen que estar allí. ¿Por qué? Porque él va a soltar la palabra de Dios juntamente con el acto profético, juntamente con la acción profética, y eso tiene que desatarse también a través de un poder, de una autoridad. Entonces tiene que haber ahí, el profeta tiene que estar con todo su ser ahí involucrado en ese momento. Hay muchos ejemplos de actos proféticos en la Biblia. En el libro de Josué, por ejemplo, encontramos una ilustración. En Josué 6, del 3 al 5, dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, ¿no? Entonces miren, aquí hay un número profético, hay representaciones proféticas, ¿verdad? Y hay también instrumentos proféticos, por así decirlo. Aquí estamos viendo un momento de guerra, ¿no? Habla de ciudad, sitiar la ciudad, rodear la ciudad, hombres de guerra, ¿no? Sabemos que todos aquellos que se consideran vasos proféticos ya están siendo llamados a la guerra espiritual. No puedes tú decir: yo soy un vaso profético, yo tengo un llamado a lo profético, y no entrar a lo que es este ámbito de la guerra espiritual. Ya hay una confrontación entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, si el Señor te está llamando a este ministerio. Entonces acá hay especificaciones claras, ¿verdad?, sobre lo que se tiene que hacer. Entonces, ir por la ciudad, alrededor de la ciudad, y dice: de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, ¿no? Habla
está hablando de sitiar la ciudad, y durante 6 días. También habla de 7 sacerdotes, ¿verdad? 7 bocinas, ¿no? De cuernos de carnero, eso es el chofar, los chofar, ¿no? Delante del arca, entonces también se supone que el arca iba delante, ¿no? Y el séptimo día, esto harán durante 6 días, pero el séptimo día, ¿no? Ya no son 6 vueltas que había que dar, sino que el séptimo día dice que tenían que dar 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Entonces, eso se supone de que no lo habían hecho los días anteriores. Los días anteriores solamente los 7 sacerdotes llevaban las bocinas, pero el séptimo día, ¿verdad? Ya era el momento en que se tenían que tocar las bocinas. Entonces hay direcciones específicas, hay una dirección profética, hay acciones proféticas, hay gente involucrada en lo profético, hay armas proféticas, ¿verdad? Hay, definitivamente, pues acá hay armas de guerra que el Señor está usando, como es el arca del pacto, el cuerno del de carnero, que es el chofar, y todo esto está estableciendo, ¿verdad?, un tiempo en el que el Señor les va a dar la victoria conforme ellos vayan estableciendo estos actos, esta secuencia, ¿verdad?, de hechos, de actos proféticos. Dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Acá siguen, ¿verdad?, las directrices proféticas. El cuerno tiene que ser tocado, dice, prolongadamente. Entonces el cuerno no puede ser tocado así en forma débil, solamente un ratito, sino prolongadamente. Eso quiere decir que tiene que ser una persona muy preparada para tocar el chofar, ¿verdad? Porque se necesita de mucho aire para tocar esos chofares, ¿no? Y así oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Entonces, otra de las directrices que se tenía que dar es que el pueblo gritara a gran voz cuando estaba sonando el chofar. No solamente el chofar tenía que estar sonando prolongadamente, sino que el pueblo tenía que estar gritando y gritando y gritando y gritando hasta que el muro de la ciudad cayera, ¿no? Entonces dice, subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante, ¿no? Otra de las cosas proféticas que tenían que hacer, no solamente ver que el muro caía, sino que avanzar, ir y tomar lo que ya el Señor les había dado. No nos olvidemos que dentro de esa ciudad había gigantes. Entonces ese pueblo tenía que ser un pueblo valiente, ¿verdad? Sabiendo que allá adentro estaban los gigantes, tenían que avanzar y tomar aquel lugar que el Señor ya les había dado. Entonces tenemos una lección clara de Jericó. Muchas veces cuando observamos la condición de nuestras ciudades o nación, nos sentimos sin esperanza, ¿verdad? La tierra está llena de toda forma de maldad. En el gobierno rige gente impía, hay niños maltratados, el divorcio está en su más alto índice, y matar a jóvenes y viejos se ha convertido en algo normal. Yo creo realmente que este tema toma mucha vigencia hoy en día, con todo lo que estamos viendo, con todo lo que está pasando. Realmente se está cumpliendo lo que dice la palabra. La maldad aumentará tanto que el amor de muchos se enfriará. Entonces estamos en una preocupación constante, ¿no? Muchos llamados cristianos están al borde de apostatar de su fe porque ven tanta maldad, ven tanta gente impía, ven tantos niños maltratados, ¿verdad? Tanta gente que está haciendo lo malo, matrimonios que se están separando por motivos, pues, bueno, que realmente tienen que ver todo con desviaciones, con perversiones sexuales y con infidelidad, ¿verdad? Es tremendo ver el índice que hay de personas que están muriendo en este tiempo por causa de esta enfermedad, ¿no?, que se nos ha sido lanzada a la humanidad entera. Esto está vigente hoy en día.
Además, la actividad del oculto crece más y más. Las brujas y los adivinos ahora se pasean a través de las pantallas televisivas enmascarados como gente maravillosa. El pueblo de Dios afrontó una situación similar a esta con Jericó. Entonces, hermanos, a veces decimos, no, esto no ha ocurrido en ningún tiempo de la humanidad, lo que estamos viviendo, pero aquí el Señor lo que nos hace ver es que realmente en los tiempos en el que el Señor levantaba al pueblo en lo profético, también estaban ocurriendo cosas fuertes, cosas terribles, ¿verdad? Porque Dios preparó este pueblo para liberar, ¿verdad?, a los pueblos de la tierra, para tomar los pueblos que iban a quedar desiertos, porque esas naciones eran paganas, esas naciones estaban haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces Dios preparó un pueblo durante 40 años, hermanos. 40 años les demoró la preparación, pero al fin hicieron lo que el Señor les mandó hacer y vieron esta tremenda victoria en Jericó. A pesar de que ahí habían gigantes, a pesar de que ahí había gente, estaban los cananitas, gente que practicaba la brujería, el hechicería y todo, ellos no pudieron contra los actos proféticos que el Señor no designó a través de los profetas, a través del pueblo de Dios. Los cananitas que vivían en Jericó eran idólatras, ellos practicaban la necromancia, se comunicaban con los muertos. La ciudad estaba llena de brujas y encantamientos, el consultar espíritus familiares se practicaba con regularidad, ¿no? Entonces eso podemos ver hoy en día, y más en nuestro contexto de acá de Perú, se practica eso mucho, ¿verdad? Eso, hasta la gente que juega con la Ouija está practicando la necromancia, porque está consultando con los muertos. La gente que está haciendo esos rezos y esas invocaciones a los muertos, esas misas para los muertos y todo eso, esto tiene que ver con la necromancia, y de ahí se desata un espíritu de brujería, un espíritu de encantamiento que te envuelve, te lleva, como dice, los pecadores serán confundidos y serán arrastrados con los que hacen iniquidad. Entonces, todos aquellos que practican la necromancia, sea porque su religión se lo permite, porque están confundidos, porque creen que tienen que rendirle culto a los muertos o comunicarse con ellos, etcétera, etcétera, ya ellos están con una puerta muy abierta, ¿verdad?, muy grande, para que pueda llegar a ellos lo que es la brujería, la hechicería, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá en el Perú eso es muy, muy común, y yo creo que como pueblo de Dios, como cristianos, necesitamos, ¿verdad?, informarles a nuestra familia el peligro en el que se encuentran, ¿verdad?, por estar practicando este tipo de cosas, ¿no? ¿Acaso eso no suena similar eh, a cómo está tu ciudad hoy en día? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Quizás nuestra nación. Frente a toda esta maldad, Dios había dado órdenes para que Israel tomara la ciudad, ¿no? Él había levantado una nueva generación. La vieja generación a lo largo del desierto parecía solo importarle sus propias necesidades. ¿Qué comeré? ¿Tendré agua para beber? El temor llenaba sus vidas mientras ellos miraban la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, miren, hermanos, en cada tiempo, en cada temporada, el Señor ha preparado gente que no tenga temor de su vida, que no tenga temor de qué va a pasar con ellos, si van a tener para comer, si van a tener agua, si van a tener un sustento, sino que lo que más está importando, ¿verdad?, es hacer la voluntad del Señor. No nos olvidemos de los profetas que fueron antes, ¿verdad? Todos ellos realmente su pasión era cumplir con la voluntad de Dios, hacer lo que el Señor les mandaba. Por eso es que ahí había una autoridad delegada de parte de Dios para ellos, ¿verdad? Dios confiaba en lo que saliera de sus bocas, porque sabían que los intereses eran para Dios, ¿no? Entonces, ahí es donde Dios levanta una nueva generación de gente que va a enfrentar la maldad, que va a confrontar la maldad del pueblo, que va a confrontar la maldad aún de Israel, ¿no? Y va a tomar las órdenes del Señor para tomar ciudades, para tomar pueblos. Él necesita de esa nueva generación, necesita de esa generación dispuesta, de esa generación que va a ir por el Señor a la batalla, ¿no?
Entonces es importante, hermanos, ver los intereses de Dios, ¿verdad? Yo sé que todos estamos teniendo promesas de Dios, estamos teniendo grandes y preciosas promesas de Dios, pero tenemos que saber también que Él está expectante de las cosas que nos pide, de las cosas que son importantes para el avance del reino de Dios. No obstante, una nueva generación cruzó el Jordán sabiendo que su destino estaba hacia adelante. Si la promesa del Señor era que fuese de ellos, entonces las ciudades tenían que ser tomadas. La primera ciudad en ser tomada era Jericó. En Josué 6:2 el Señor le asegura la victoria a Josué. Él estaba frente a una ciudad amurallada, bien fortificada, llena de idolatría y del poder del ocultismo. Entonces, definitivamente, lo que Dios le manda a Josué no es nada fácil, es algo difícil, le tomó mucho tiempo, ¿verdad? Y tuvo que toda una generación que no creía. O sea, a pesar que estaba viendo el poder de Dios delante de ellos, a pesar que vieron que Dios lo sacó de Egipto, que Dios abrió el mar, que Dios hizo que el faraón y todo su ejército fuera tragado por las aguas del mar, a pesar de ver todo eso, a pesar de ver cómo Dios lo sustentaba en el desierto, ¿verdad? Traía sombra en el sol, ¿verdad? Calor en la noche, no dejaba que sus zapatos se le acabaran y todo eso, aún esa generación murmuraba, aún esa generación cuestionaba, aún esa generación no creía en todo lo que Dios podía hacer por ellos, les parecía demasiado muy imposible las cosas que Dios les estaba prometiendo. Por eso es que continuamente caían en murmuración, ¿verdad? Sin embargo, el Señor le habló a Josué, ¿verdad? Que era el que le siguió a Moisés, el que fue delegado de parte de Dios después de la muerte de Moisés para tomar la tierra prometida. Y él le asegura, o sea, le promete a Josué, le asegura que le va a dar la victoria. Y como Dios mismo se lo aseguró, se lo confirmó, su corazón fue fortalecido por esa palabra de Dios y él decidió no solamente salir él, sino dar las órdenes específicas al pueblo de lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Entonces él estaba frente a una ciudad murallada, bien fortificada, llena de idolatría y del poder del ocultismo. Estaremos nosotros en este momento delante de esa posición, delante de una ciudad que está bien resguardada, bien amurallada por sus demonios, bien fortificada, bien llena de idolatría y de poder del ocultismo. Preguntémonos, ¿verdad? Lo concerniente a Josué no era el ser más fuerte que todos los líderes del ocultismo de la ciudad. Su parte era ser obediente al Señor. Amén. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver los poderes que tienen de parte del ejército del enemigo, de repente no, decimos no la hago, ¿verdad? Pero él sabía que el poder de él, o sea, la autoridad que él iba a recibir era por ser obediente a Dios. O sea, Dios es el que iba a darle la victoria y él podía descansar en lo que Dios iba a hacer, no en la fuerza que Josué tenía, sino en la promesa que Dios le había dado y en el poder que Dios tenía para completar, ¿verdad?, la victoria que le había prometido. Tenemos la misma responsabilidad hoy. El Señor requiere obediencia muchas veces antes de que veamos la manifestación del poder de Dios. Amén. Entonces, a veces, hermanos, queremos, nosotros como hijos de Dios todavía queremos ver para hacer algo, ¿no? Entonces, y cuando el Señor nos manda algo, definitivamente nos cuesta, ¿no? Tenemos que primero estar seguros de que es Dios el que nos está mandando y a veces hay un retraso ahí. Pero si nosotros somos dispuestos y obedientes, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios, el Señor va a ir respaldándonos y va haciendo cosas impresionantes, ¿verdad?, cubriéndonos en todo tiempo, porque lo que se quiere y se va a manifestar realmente es el poder de Dios. Vamos a hablar ahora acerca de las señales del jubileo. Las armas de Israel fueron poco usuales. En lugar de espadas, lanzas y flechas, fueron trompetas de cuernos de carneros llamadas shofar.
¿qué podría hacer una trompeta? Estos cuernos de carnero eran usados, entre otras cosas, para señalar el año del jubileo. Los cuernos eran el símbolo profético de lo que estaba a punto de suceder, ¿no? Entonces, el shofar en sí, el cuerno, representa poder, ¿no? Y cuando suena el shofar, lo que está declarando es que ya la victoria está dada. O sea, es como una alabanza, ¿no? Es como una alabanza del poder de Dios solamente a través de un sonido, ¿no? De un sonido a través de un instrumento de guerra que Dios lo ha usado en todo tiempo en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, eso realmente ha traído muchas victorias en lo que es la guerra espiritual al pueblo de Dios. Eso es un decreto de parte de Dios y una victoria que viene de Dios. El sonido mismo del shofar está decretando, declarando. No es en vano cuando tocamos el shofar. Estamos, ¿verdad? En el lugar donde estamos decretando la victoria del Señor. Yo, por ejemplo, le contaba ahora en la mañana a una profeta de la iglesia, la profeta Sonia, cómo mi esposo tiene en su celular, cuando le llama a mi hija menor, tiene el sonido del shofar. Y ese sonido del shofar está trayendo ya una victoria. O sea que cada vez que mi hija le llama a mi esposo, se siente algo espiritual en la casa. De verdad que se siente algo que hasta los perros se quedan así como un poco alarmados, ¿no? Pero se siente respeto, o sea, se siente una cosa como importantísima. Y ese es el sonido, ¿eh? Cuando suena ese shofar, mi esposo automáticamente contesta, ¿no? El teléfono, porque sabe que es su hija. Pero realmente lo que estamos revisando ahora en este tiempo es la increíble autoridad de victoria que trae ese sonido sobre aquellos que lo escuchamos. Entonces, cada día tener ese sonido del shofar en nuestra casa, ¿qué cosa está haciendo? Está declarando una victoria del Señor, está declarando un triunfo, está declarando que el Señor nos permite avanzar hacia sus planes, hacia sus propósitos. Y más adelante vamos a ver acerca de otros temas. Miren, este es un venado, ¿verdad? No, es un cordero yemanita. Este es un cordero yemanita. Qué precioso animal, ¿verdad? De este cordero es que es sacado parece un venado, ¿no? No parece un cordero, es diferente a los que tenemos aquí. Pero acá mi esposo está sacando, gracias, el shofar que nosotros usamos, ¿verdad? En la iglesia, nos los trajeron desde Israel, ¿verdad? Y es muy difícil traer, ¿verdad? Este carner, este cuerno. Es muy difícil traerlo porque en las autoridades acá en lo que es el Dijemit, fue realmente muy, muy difícil porque es parte de un animal, ¿no? Es parte de un animal y realmente tiene que ver todo con la salubridad, etcétera, etcétera. Pero Dios fue bueno y permitió que este instrumento de guerra llegara hasta nosotros. Y bueno, fue un regalo también que recibimos con mucho cariño. Pero lo hemos usado durante muchos años en la iglesia, ¿no? Y cuando ha habido una palabra de Dios, cuando ha habido necesidad de hacer algún acto profético, cuando hemos hecho tomas territoriales, sobre todo acá en Lima y en todo el Perú, hemos podido llevar este instrumento de guerra, porque no nos dejan sacarlo fuera del país cuando hemos ido a otros países y hemos querido llevarlo, se quedó en el aeropuerto, ahí tuvimos que llamar a alguien para que lo recoja porque no nos dejaban pasar. Entonces ya en los próximos viajes ya simplemente sabíamos que no lo podemos llevar, pero siempre vamos a encontrar un shofar en una iglesia, ¿verdad? Del Señor, sobre todo una iglesia de guerra, siempre vamos a encontrar. Dios va a haber hecho esa provisión
¿no? A esa iglesia, porque sabe que ese sonido, ese instrumento, ese chofar está representando una victoria tremenda. Representa el sonido del año del jubileo, o sea, el año de la victoria del Señor, ¿no? En los tiempos de Israel, cada 50 años había un tiempo de jubileo, un tiempo de gozo, un tiempo de restauración tan grande que se tenía que estar tocando ese chofar. Lógicamente a cada año también se toca el chofar, los sacerdotes, es impresionante cómo se levantan todos los sacerdotes, ¿verdad? En este caso los rabinos en este tiempo y el año nuevo judío, ellos están tocando el chofar en el momento del año nuevo. ¿Por qué? Porque están declarando que es el año del Señor, están declarando que es el año del jubileo, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, cada 50 años era un año especial, un año de jubileo, donde se tocaba, ¿verdad? El chofar, está el sacerdote tocando el chofar. No nos olvidemos que a las 6 de la tarde es la hora donde cambia, ¿verdad? Donde cambia el día, a las 6 de la tarde empieza un día nuevo, entonces empieza un año nuevo. Es el momento de que el sol está declinando ya y es el momento en el que el chofar es tocado, ¿no? Se toca el chofar para declarar ese tiempo de jubileo, ese tiempo del Señor, el año agradable del Señor, ¿sí? Acá estamos viendo también otra imagen de cuando está llegando la noche, se está tocando el chofar. Dice, aunque Jericó, según sabían sus habitantes, iba a ser aniquilada, la tierra donde estaba establecida estaba a punto de experimentar jubileo. Qué tremendo, ¿no? Dos posiciones, la derrota del enemigo y el tiempo de las promesas del Señor había llegado. Era un tiempo de jubileo para el pueblo de Dios. Amén. En Levítico 25, del 8 al 22, de acuerdo a la ley de Moisés, varias cosas debían suceder durante el jubileo. ¿Qué tal si leemos ese pasaje? ¿Lo tenemos? Vamos a esperar un segundito. La Biblia. Es importante porque según la ley era cada 50 años que se daba este tiempo especial de jubileo para el pueblo de Dios. Lo curioso es que en Isaías 61, ¿no? Cuando el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto el Señor me ha ungido para libertar a los cautivos, dar sanidad a los ciegos, ¿no? dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos, a los oprimidos, ¿no? A dar libertad a los que están en la cárcel, etcétera, etcétera. Y él dice, y para anunciar el año de la buena voluntad del Señor, ese es el año del jubileo, ¿verdad? Entonces, ese año del jubileo, cuando estamos en Cristo, se puede celebrar todos los años, o sea, todos los años podemos nosotros declarar que es el año del jubileo, porque ya no estamos, ¿verdad?, en la ley de Moisés, sino estamos en la ley de Cristo. Entonces, en la ley de Cristo, todos los años Él es el jubileo. Como Él es el jubileo, ¿verdad? Entonces, todos los años Él puede celebrar el tiempo de la buena voluntad de Dios para su pueblo. Y no tiene que ser un año en especial. Entonces nosotros cada vez que cambiamos de año podamos decretar para nuestras vidas, ¿verdad?, un año de jubileo, un año de bendición grande de parte de Dios. Vamos a leer Levítico 25 del 8 al 22. Dice, contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocará fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes en el día de la expiación. Ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra.
Así consagrarán el 50º año y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia. Tendrán el 50º año como año de jubileo, como no sembrarán ni segarán lo que crezca, lo que nazca espontáneamente, ni vendimiarán sus viñas que estén sin podar, porque es jubileo, les será santo, de lo que produzca el campo comerán. En este año de jubileo cada uno de ustedes volverá a su propia posesión. Asimismo, si venden algo a su prójimo o compran algo de la mano de su prójimo, no se hagan mal uno a otro. Conforme al número de años después del jubileo comprarás de tu prójimo, y él te venderá conforme al número de años de cosecha. Si son muchos los años, aumentará su precio, y si son pocos los años, disminuirá su precio, porque es un número de cosechas lo que te está vendiendo. Así que no se hagan mal el uno al otro, sino teman, reverencien a su Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Cumplirán pues mis estatutos y guardarán mis leyes para ejecutarlos, para que habiten seguros en la tierra. Entonces la tierra dará su fruto, comerán hasta que se sacien y habitarán en ella con seguridad. Pero si ustedes dicen, ¿qué vamos a comer el 7º año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Yo entonces les enviaré mi bendición en el 6º año, de modo que producirá fruto para 3 años. Cuando estén cosechando en el 8º año, todavía podrán comer cosas añejas de la cosecha, comiendo de lo añejo hasta el 9º año, cuando venga la cosecha. Hasta ahí nomás. Entonces lo que estamos viendo acá, que cuando le obedecemos al Señor, en cuanto Él nos da las directrices aquí en cuanto a la ley, ¿verdad?, de la siembra y la cosecha, lo que pasa es que aún la tierra sobrenaturalmente responde, ¿verdad? ¿Cómo es que la tierra va a producir sin sembrar durante 3 años? Eso es algo muy difícil, ¿verdad? Pero ahí el Señor lo está diciendo, o sea, está anunciando que no, que de nuestras cosechas, de nuestras siembras, no, o sea, no le subamos el precio. Igualmente de aquellos hermanos nuestros que nos están vendiendo, que no hagan mal subiéndonos el precio, y que el Señor nos va a bendecir en cuanto a todo lo que es ese tiempo de siembra y de cosecha. Entonces, esta era la ley de Moisés. Pero nosotros cuando entramos en el Señor al tiempo del jubileo, ¿verdad? Ese tiempo pueden ser todos los años, o sea, todos los años en el Señor podemos entrar al año del jubileo, al año de la buena voluntad del Señor, ¿verdad? El año en el que el Señor nos va a permitir ver el bien sobre nuestra tierra, sobre nuestro hogar, sobre nuestra casa. Es un año en que nosotros estamos consagrándole al Señor, estamos siendo obedientes, estamos creyendo en lo que el Señor nos está diciendo, pues Dios lo va a hacer. Dios nos va a bendecir con todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Acá está Levítico. Nuevamente dice, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas, 2 años, vendrán a hacerte 49 años. Entonces será tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º de los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su tierra. Entonces, hermanos, si nosotros declaramos, ¿no?, que entramos al año del jubileo, ¿no? Acá dice, no sembraréis ni segaréis lo que naciere suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será vosotros el producto de la tierra, comeréis. En ese año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Es un año especial, es un año en el que nosotros podemos ver la mano de Dios, ¿verdad? El poder de Dios sobrenatural en todo lo que es nuestra tierra. Primero que nada, los esclavos serían liberados. Dios nunca
pretendió que su pueblo viviera en una perpetua atadura. Una senda a la libertad les fue prometida a ellos. Amén. Entonces ahí está hablando de libertad. Se establecían que las deudas eran pagadas, se establecía que los esclavos eran liberados, se establecía, ¿verdad?, que el pueblo pudiera disfrutar de todo lo que era su trabajo, pudiera tener, por así decirlo, un año sabático, un año de la buena voluntad del Señor, donde estuvieras en un descanso, ¿verdad? Y es lo que el Señor nos ha prometido. Dice que aquellos que no creyeron no entraron en su reposo, no entraron en su descanso, pero que todavía está prometido el día de hoy, ¿no? Que si hoy día tú le crees al Señor, hoy día puedes entrar en ese reposo del pueblo de Dios. El segundo aspecto del jubileo era que la tierra sería restaurada a su dueño original. Como Dios es el creador, toda la tierra le pertenece. La tierra la tierra que era Jericó estaba a punto de ser devuelta a su dueño legal. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hace unos años el Señor me hablaba acerca de esto, ¿verdad? Estábamos en un lugar, en una casa, y el Señor me dice, ¿no habrá heredero en Israel? ¿No? Como diciendo que habían lugares, habían casas, habían propiedades que habían sido contaminadas por causa del enemigo, se había practicado brujería, muerte, etcétera, y que el Señor quería redimir esas propiedades, quería redimir esas casas, esas tierras, y que necesitaba que hubiera gente de Dios, gente de guerra, que le creyera para tomar esas propiedades, para tomar esas casas, primeramente en fe, ¿no? Y segundo, con actos proféticos. Y realmente yo creo eso, hermanos. Yo creo que va a llegar un momento en que el Señor le va a dar tanta fe al pueblo de Dios que va a saber que la tierra y su plenitud le pertenece a Dios, ¿verdad? Todo le pertenece a Dios. Y hay lugares donde se ha practicado tanta maldad, hay lugares donde se ha hecho tanta brujería y todo lo que se puede imaginar. Y Dios quiere redimir esa tierra, Dios quiere rescatar esa tierra, quiere rescatar esas propiedades, pero quiere dárselas a los hijos de Dios, quiere darle a las personas que están delante de su pueblo, luchando, trabajando, esforzándose para que el reino de Dios avance, ¿no? Yo creo que en este tiempo Dios lo va a hacer. Yo creo que primeramente tenemos que creer, ¿verdad?, que hay herencia para nosotros como hijos, así como tuvieron que creer este pueblo que estaba esclavo primeramente ahí trabajando en Egipto y luego tuvo que ser sacado para ver el poder de Dios, ver la mano de Dios, el cuidado de Dios, y pueda creerle a Dios de cosas grandes. No creamos que Jericó era algo pequeño, era algo muy grande, era una ciudad donde vivían gigantes, o sea, definitivamente pues estaba poseída por gente de mucho poder, de mucho dominio y todo lo demás. Sin embargo, a Dios le plació, Dios quiso dárselo a su pueblo, ¿no? Y aún así que Dios quiso darle a su pueblo, toda esa ciudad, todas las riquezas tenían que ser consagradas al Señor como primicia, ¿no? Entonces Dios lo que está es probando la fidelidad, probando la perseverancia, probando la responsabilidad y probando también la obediencia del pueblo, ¿no? de Dios, para poder establecer sobre ellos sus diseños. Amén. La tercera característica del jubileo era que las deudas serían canceladas. Dios traería un final a lo pasado y permitiría un fresco y nuevo comienzo. Amén. Aleluya. Yo creo que sí. El año pasado vimos muchos testimonios de gente, de hermanos y personas que sus deudas fueron canceladas sobrenaturalmente, ¿no? Entonces vemos que el Señor, a pesar de lo que está pasando, como dice en el mundo, hallaréis aflicción, pero no teman, porque yo vencí este mundo. El Señor lo que empezó a hacer fue traer sanidad sobre las finanzas, ¿verdad? Cubrir deudas y establecer tiempos nuevos donde le podamos creer a Dios en que realmente Él es el que tiene Él tiene el control de nuestras vidas. En los momentos más difíciles, este año que ha pasado, Dios nos ha permitido ver personas comprarse ¿no? terrenos, construir sus casas, establecer nuevos negocios, entrar en matrimonio algunos, ¿verdad? Algunos no tenían ni un sol para casarse y se casaron
otros no tenían fe para tener hijos, para salir embarazados, y este año sobrenaturalmente les entró la fe que no tenían antes y bueno, se han dispuesto a ser papás, ¿no? Habían otros hermanos que no podían tener, no podían concebir y han concebido. Entonces, realmente, hermanos, mientras nosotros vemos, ¿verdad? Tinieblas que están cubriendo las naciones sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que están fuertemente agarrados de Dios, Dios puede traer una diferencia, Dios puede marcar una diferencia. Lo importante es que nosotros necesitamos estar creyendo en un Dios que lo puede hacer todo, ¿amén? Que lo puede hacer todo, definitivamente, no hay nada que Él no pueda hacer. La consumación espiritual del jubileo es en Jesús. Lucas 4:18, Él declaró que el jubileo había venido. Vamos a ver Lucas del 4:18 y 19. Ahí está lo que les comentaba, ¿ver? Acerca del Señor Jesucristo. Él es nuestro jubileo y Él anunció que Él era el jubileo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas buenas nuevas a los pobres? Que podían entrar en el sistema del reino de Dios, ¿verdad? Recuerdan a la viuda pobre, le dijo, ¿qué tienes en la casa? Con lo que tienes, ¿no? Vas a comenzar a prosperar. Y ella le dijo, solamente tengo una vasija, ¿no? Entonces le dice, anda, ve y préstate más vasijas, ¿no? Y el Señor las llenó de aceite y con eso pudo pagar todas sus deudas. Así igual, ahora el Señor a los pobres, a la gente que está pobre, podemos anunciarles que cuando ellos reciban al Señor con lo que ellos tengan en su casa, Dios los va a bendecir, Dios los va a ungir lo que ellos tengan para que puedan, ¿verdad? Salir de sus problemas económicos. Luego dice, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánto no necesitamos anunciar acerca de la salvación de Dios en este tiempo? Para que mucha gente que está con su corazón quebrantado, que están llenos de temores, que no saben qué va a pasar con ellos si es que la muerte llegara a sus vidas, ¿verdad? Esta palabra de salvación va a sanar sus corazones, va a traer paz a sus almas, van a tener un recurso que compartir con sus seres queridos, aquellos que de repente están ahorita con una necesidad de una palabra, una necesidad de saber que Dios les ama, de saber de que Dios ha dado su vida por ellos para que su alma no se pierda eternamente. Entonces, hermanos, es un tiempo especial para que esa unción de Cristo pueda cubrir a muchos hogares, a muchas casas que en este momento están con su corazón realmente quebrantado. Dice luego a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuánta gente se siente cautiva ahora en su casa? ¿Sí o no? Es difícil decir que muchas veces no nos sentimos que estamos cautivos, pues tenemos que nosotros mismos pregonarnos a nosotros que no estamos cautivos, que estamos libres, porque Jesucristo nos ha hecho libres. Y necesitamos, aún en nuestra propia casa, sentirnos libres, poder salir. De repente tenemos tiempo de pasear una hora, pues hacerlo, no sentirnos que estamos oprimidos ni cautivos y que esto va a pasar, este tiempo difícil va a pasar, que Dios nos va a permitir pasar este tiempo y ver su victoria, amén. Luego dice, vista a los ciegos, amén, los ciegos espirituales y los ciegos en lo natural. Podemos tomarnos de esta palabra de Dios, no nos olvidemos que Dios le devolvió la vista a Bartimeo. Bartimeo había tenido vista y la perdió, ¿verdad? No es que nació ciego, sino que había tenido vista y la perdió. Pero cuando él reconoció a Jesús, ¿no? Le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor, ¿no? Se acercó a Bartimeo, le ungió los ojos con ese barro, ¿verdad? Que untó ahí con su saliva, ¿no? Untó ahí el barro y le ungió los ojos y le dio la orden que se vaya a lavar al estanque. Y bueno, Bartimeo lo hizo y de esa manera él recobró la vista. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe también, ¿no? De no solamente la vista en lo espiritual, sino la vista en lo natural también. Podemos nosotros agarrarnos de esta promesa y de esta palabra. ¿Cuántas personas en este tiempo no están teniendo problemas con la vista porque es difícil ir a los médicos, es difícil
tener todo el tratamiento que se tiene que tener, ¿verdad? Con los especialistas y todo esto se está dando en este tiempo. Ahora, vista también a los ciegos espirituales, porque hay mucha gente que no está viendo, ¿no? Nosotros compartimos muchas veces en los momentos de oración que hay mucha gente dentro de la iglesia que están como ciegos, que parece que no vieran lo que está pasando, la realidad, lo que está sucediendo. Muchos se están acomodando al sistema, prefieren no saber, no creer, prefieren pensar que ya el Señor viene mañana y se los va a llevar, pero la verdad que no es así, hermanos. Necesitamos desatar esos velos mágicos que están puestos en la cabeza de aquellos que están ciegos espiritualmente y no están viendo que estamos en una batalla, estamos en una lucha, pero que ya ha sido ganada por el Señor y que nosotros tenemos que estar en esa lucha, pero disfrutando, gozándonos de saber de que el Señor es el que ya tiene la victoria. Amén. Dice, poner en libertad a los oprimidos. Amén. Esto es otra de las unciones que el Señor nos ha traído. O sea, una vez que nosotros recibimos al Señor, hay cuánta gente que está oprimida por el diablo. Eso lo vemos cada día, cada momento nos llama la gente, tengo necesidad, tengo mucho dolor, me siento oprimida, siento que me está molestando el diablo, así, así. Y entonces necesitamos nosotros soltar esa unción, ¿verdad? Esa unción que está en Cristo sobre sus vidas para que sean libertados, para que sean liberados de todo lo que el enemigo está haciendo en ellos. Amén. Es un ministerio de liberación, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en su iglesia y es el Señor mismo que los libera. Amén. Luego dice lo último, dice, y a predicar el año agradable del Señor. Este es el año del jubileo, ¿no? ¿Cómo yo puedo predicar el año agradable del Señor cada 50 años? Tengo que predicarlo cada año. O sea, ya cuando estoy en el Señor, ya es el año. Acá ya no está hablando de cada 50 años, sino que está hablando de el año agradable al Señor, que es el año del jubileo. Es un año que cada 50 años tenía que esperarle el pueblo de Dios. Sin embargo, tú y yo no tenemos que esperar 50 años para que se dé en nuestras vidas ese año de jubileo. Nosotros podemos predicar el año del jubileo este año, y al otro año también podemos predicar el año del jubileo, y al otro año también, ¿verdad? Y todas estas unciones que el Señor traía, ¿verdad? Eran muchas veces desatadas en ese año de jubileo, ¿no? Sin embargo, el Señor las está desatando hoy día para nosotros, cada día, cada año, cada mes, y eso es algo impresionante. Eso es algo que no lo tenía el pueblo de Dios, que tenía que esperar 50 años, ¿no? Para libertar a los que estaban oprimidos, a los que estaban en la cárcel, a los que estaban quebrantados de corazón, ¿verdad? Para traer milagros sorprendentes sobre el pueblo. Entonces estamos viviendo un tiempo glorioso, un tiempo en que tenemos que aprovechar de esa unción que el Señor ha soltado sobre nosotros, hermanos. Y es un tiempo donde la iglesia se está preparando, se está ataviando, se está vistiendo para que sea una iglesia gloriosa. El Señor no viene por una iglesia que esté derrotada, que esté abatida, que esté triste, que esté, ¿verdad?, cautiva, que esté oprimida, ¿no? Viene por una iglesia que está ya viviendo el año agradable del Señor, que está tomando esa responsabilidad. No nos olvidemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si es que nosotros no estamos disfrutando cada año, cada día, cada mes de lo que el Señor ha hecho para nosotros, no estamos tomando todo el privilegio de esa unción que viene del Señor. Entonces es un desafío, hermanos, ¿verdad?, de poder tomar de toda esa unción de Cristo. Como sus representantes en la tierra, nosotros ahora participamos con Él de llevar a los confines de la tierra las manifestaciones de todo lo que el jubileo está destinado a hacer. Josué guió a Israel en obediencia a la palabra del Señor. Leamos Josué 6:20. Dice así: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad,
cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Amén. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Estamos en este tiempo, un tiempo muy, muy especial, donde yo creo que como pueblo de Dios necesitamos ya empezar a tomar algunas responsabilidades con respecto a tomar esta ciudad para el Señor. Esta ciudad es de Dios, esta ciudad Lima, esta ciudad de Perú es del Señor y tiene que volver a ser propiedad de Dios. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que ya es tiempo, hermanos, de establecer esa responsabilidad que el Señor nos da con respecto a desatar, ¿verdad? A desatar su voluntad sobre esta tierra. Acá dice, desata, refuerza, reverencia y fuerza. Dios hizo lo que Él dijo que haría. Josué y el pueblo llevaron a cabo el acto profético y Dios hizo que los muros cayeran y que Israel tomara la ciudad. ¿Puede imaginarse lo que el sonido de las trompetas hizo a los cananitas? El Señor los usó para dos propósitos. Primero, las trompetas horrorizaron los corazones del enemigo. Ellos pudieron escuchar el sonido, pero no sabían cuánta gente estaba en el ejército de Israel. Ciertamente ellos no sabían lo que iban a hacer. La segunda cosa que hicieron las trompetas fue desatar reverencia y fuerza en los corazones del pueblo de Dios. Cuando las trompetas sonaron fue como si Dios se hubiera levantado y ellos supieran que el enemigo sería esparcido. Salmo 68:1. Dice, levántase Dios y sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Eso es todo por hoy, hermanos. Pero yo quiero añadir a esta clase, ¿verdad? Una enseñanza muy importante del apóstol John Eckhart, que es nuestro apóstol, ¿verdad? De la iglesia Crusaders. Él escribió un libro acerca de cómo derrotar los demonios marinos, que nos ha sido realmente una bendición muy grande. El día 7 del 7 del 2007, ya hace varios años atrás, hicimos nuestra primera toma de lo que era el morro solar, decretando toda esta palabra, todo lo que pudimos. Hicimos una vigilia y hicimos la toma de ese morro para declarar los medios de comunicación que se rindieran a los pies del Señor, y también para traer sanidad sobre las aguas de nuestras costas peruanas. Yo creo, hermanos, que es importante poder estar estableciendo las verdades que el Señor nos va soltando día a día, año a año, y poder ponernos de acuerdo como pueblo de Dios para poder continuar con esta lucha, que no es como decimos contra carne, sino contra potestades, principados, huestes de maldad. En uno de las páginas de este libro, la página 39, hay una estrategia, ¿no?, con actos proféticos para derrotar a los demonios marinos. Y dice número 1, adorar, dar reverencia al Señor que creó los mares. Un segundito vamos a poner aquí. Ya, ahí está. Ok, ahí está. No sé si ustedes lo pueden ver. Lo pueden agrandar de repente en sus pantallas. Se los voy a leer. El primero dice adora, ¿no? Entonces una de las estrategias para vencer estos demonios marinos es adorar, porque es reverenciar al Señor que creó los mares. Esta es la postura contraria con las entidades arrogantes del mar y es reprimenda a su orgullo. Esto está en el Salmo 95 del 1 al 6. Lo puedes apuntar para que luego lo puedas revisar. Luego dice, alaba al que creó los mares. La alabanza es un arma contra estas entidades del mar.
El cántico nuevo es particularmente poderoso para soltar contra ellos los juicios de Dios. Salmos 33 del 1 al 7. Luego dice, declara y decreta la autoridad de Dios sobre las aguas. Salmos 104, 9. Luego 4 dice, ordena que las aguas que él juntó lo alaben. Salmo 98 del 7 al 8. Luego 5, pídele a Dios que rompa las cabezas de los dragones que están en las aguas. Salmos 74, 13, Isaías 27, 1. 6, pídele a Dios que despierte y penetre a Rahab. Isaías 51, 9. 7, hacer sonar los chofar sobre las aguas. Esto representa la voz de Dios sobre las aguas. Salmo 29, 3. Luego, canta acerca de la autoridad de Dios sobre las aguas. Usa la sal, lo cual representa la limpieza y purificación de las aguas. Y ordénale a las profundidades que alaben y ordenen maravillas de Dios en lo profundo. Salmo 148, 11 y 7:24, ¿no? Les comentaba la semana pasada cómo hicimos algunos actos proféticos con la sal ahí en el lago Titicaca y vimos cómo después de un tiempo se ordenó, ¿verdad? No sé exactamente qué nación invirtió miles de millones en la limpieza del lago Titicaca. Eso para nosotros fue algo impresionante realmente, ver la respuesta de Dios con respecto a esto. Pero también hemos estado echando sal sobre las aguas cuando hemos estado yendo al Callao, cuando hemos estado acá en el Morro Solar, y hemos visto la respuesta de Dios en las oraciones y en los decretos que hemos hecho. Pero quiero hablarles en esta oportunidad de algo que es sumamente importante para el contexto en el que estamos viviendo. Nosotros sabemos que hay algunos decretos, sabemos que por causa de la gesta libertadora, ¿verdad? Aquellos que nos conquistaron, por así decirlo, no conquistaron, sino liberaron, ¿verdad? Fueron la mayoría masones. Y definitivamente tenemos un legado masónico dentro de nuestra historia. Y muchos de aquellos puedan haber sido nuestros ancestros, ¿verdad? Y eso, pues, llegó a todo lo que ha sido los altos élites de gobierno de nuestra nación y no solamente eso, sino también de las familias, ¿verdad? Sobre todo de las familias que gobernaban, de las familias que eran potentados, que eran hacendados sobre nuestra nación. Entonces, por lógica, tenemos nosotros mucha herencia masónica, ¿verdad? Y estas maldiciones, según lo que hemos visto, pueden llegar hasta 20 generaciones atrás, pueden afectar a nuestras generaciones. Y una de las maldiciones que ellos lanzan para aquellos porque ellos consagran a sus familias para servir a la masonería, y dentro de la masonería sabemos que hay un demonio, pues, que se llamaba Fomet, que es el que está liderando, ¿no? Es un demonio que está ahí gobernando sobre estas organizaciones. Y aquellos que salen de estos, ¿verdad? De estas sectas, de estas organizaciones masónicas, hay decretos, ¿no? Que ellos usan, que tiene que ver con la muerte del ahogado. O sea, que si no sirven ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos a estas fuerzas de la masonería, decretan este tipo de muerte, la muerte del ahogado. Nosotros en este tiempo, cuando sabemos acerca de alguna persona que está pasando por la enfermedad esta, lo curioso es que muchos mueren ahogados, porque mueren sin poder respirar, ¿verdad? Y como es algo creado, como este virus, ¿no? Es algo que no es algo natural, ha sido creado. Es una brujería, o sea, viene al rango de brujería, de hechicería. Entonces está actuando juntamente con estas fuerzas y estas maldiciones que han sido lanzadas sobre aquellos que no les sirven a los poderes de la masonería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir perdón, ¿no? Si es que tenemos algún síntoma acerca de esta enfermedad que da
porque la enfermedad realmente ya viene a ser el problema pulmonar, ¿verdad? El problema de la falta de respiración que se está dando. El virus, eso es lo que ataca. Necesitamos, ¿no? Si somos nosotros o si es alguien de nuestra familia o algún familiar o algún conocido por el cual oremos específicamente por esa enfermedad, si podemos llevarlo a pedir perdón por la maldición de la muerte del ahogado y quebrar toda maldición que venga por causa de que nuestros ancestros hasta 20 generaciones puedan haber servido a la masonería. Hermanos, tengámoslo como algo que es muy, muy efectivo. Realmente nosotros, mi esposo y yo las hermanas del ministerio de intercesión, las profetas, lo usamos mucho en las oraciones que hacemos contra personas que están muy delicadas con esta enfermedad, y estamos viendo realmente cómo Dios está respondiendo, su misericordia realmente está tocando a estas personas, pero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, lo sepamos. Ahora, otra cosa importante que el Señor nos ha mostrado, y justo ha sido hoy día en el momento de la oración en la mañana, es que esta arma de guerra, o sea, el shofar, ¿no? También podemos usarlo como un sonido de victoria sobre estos poderes de las tinieblas que están operando en las aguas. No nos olvidemos que nuestro cuerpo, el 70% es agua. Amén. Y si se da ese síntoma de sentirse que uno se está ahogando, pues es muy parecido a la muerte del ahogado. Entonces, podamos nosotros tener como un arma de guerra, hermanos, el sonido del shofar que da la victoria del Señor contra todos estos espíritus, contra todos estos demonios, ¿verdad?, que están afectando. Esta es una lucha espiritual, no es nada natural, esto es algo muy, muy espiritual. Nosotros estamos viendo realmente gente que ya estaba desahuciada, realmente que no había nada que hacer por ellos, como Dios está tocándolos, Dios los ha levantado, Dios los ha visitado cuando han estado en el hospital, les ha hablado, ¿no? Y estamos viendo un obrar muy, muy bonito de Dios a través de la oración que se está haciendo en conjunto con las iglesias, con los hermanos, con los ministerios de oración. Hermanos, no dejemos de orar los unos por los otros, nos necesitamos, ¿verdad? Necesitamos mucho de todo el consejo de Dios, y esta arma de guerra de la cual hemos hablado ahora, que es el shofar, es un acto profético muy importante que lo tenemos que tomar en cuenta, pero también tenemos que saber orar con entendimiento. Por eso es que les estoy dando este alcance, ¿no? No te quedes tú con esta información, compártelo. Si puedes compartir el canal, esta grabación, esta clase, compártelo, es completamente gratis, hermanos. Esta clase no cuesta nada. Nosotros estamos agradecidos a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas cada día, cada momento, con la iglesia, con los hermanos. Realmente la palabra del Señor, no le ponemos precio a la revelación, a la experiencia que Dios nos ha dado en el ministerio. Más bien lo que queremos es que mucha gente sea, ¿verdad?, tocada por esta unción, tocada por esta liberación que el Señor tiene para sus hijos, y que podamos levantar la cabeza, que podamos nosotros llenarnos del gozo de esa salvación y poder decretar que aunque todas las cosas sean contrarias, podamos decretar que también va a ser un año de jubileo para nosotros. Amén. Así como tal vez algunos otros años lo hemos declarado, lo hemos confesado, y hemos visto que Dios nos ha bendecido, hemos visto que Dios nos ha llenado de gozo, nos ha bendecido de muchas maneras a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos. Pues este año, ¿por qué? No, con mayor razón, saber que no tiene nada que ver el reino de Dios con el reino de las tinieblas. Si estamos viendo el reino de las tinieblas en acción, pues tenemos que levantar el reino de Dios también en acción, en poder, y gozarnos con nuestro gran Dios. Amén. Un abrazo grande, les animo a poder hacer estos actos proféticos y a levantarnos con alegría, con gozo, que el Señor está con nosotros. Dios les bendiga.